muchas gracias por la invitación. Realmente la idea fue compartir con ustedes un poquito lo que significó para la Asociación Mexicana del Asfalto el haber llegado a promover y a proponer el protocolo AMAC como tal. Es una metodología nueva de diseño, no es otra cosa, solamente actualizar la metodología de diseño existente en México. La actualización que teníamos nosotros había pasado por casi 20 años de antigüedad y dentro de los grupos de trabajo de la asociación se propuso hacer una actualización a la metodología de diseño. Dentro de esta actualización obviamente encontramos que ya había mucha información del método SuperPave y adoptamos muchos de los procesos para esta modificación con el protocolo así llamado. Se llamó protocolo porque debió haber sido una norma o un método de diseño propuesto como normativa, pero es muy difícil, no sé si aquí sea igual de difícil. En México es muy difícil acceder a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al área de normativa, que es como el Ministerio de Transportes aquí. Entonces, dentro de la misma Secretaría, gente aliada con la asociación nos propuso, no digas que es una norma, que vas a hacer una propuesta de norma, es un protocolo, y como protocolo empieza a implementarlo, empieza a generar experiencia, y ya una vez con esa experiencia generada, entonces empezamos a meterlo en el área normativa. La Asociación Mexicana del Asfalto es una agrupación de carácter técnico 100%. Definitivamente todos los que participamos en la asociación como tal trabajamos para empresas privadas, empresas públicas o incluso dentro de la educación, dentro del ramo de la educación en las universidades o algunos institutos de educación. Todos compartimos de manera en conjunto la parte técnica dentro de la asociación y con esa finalidad se generó obviamente grupos de trabajo, tenemos generados grupos de trabajo dentro de la asociación para diferentes áreas de trabajo, ¿no? Materiales, emulsiones, mezclas asfálticas, en fin, diferentes comités. Esto nació como una necesidad cultural dentro del uso de los asfaltos como tales. Los grupos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos, que es el productor del asfalto, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano del Transporte, el consorcio que es Caminos y Puentes Federales, en las siglas de CAPUFE, el gobierno del Distrito Federal, gobiernos estatales, municipales, universidades, como les decía. Nos juntamos y tratamos de llegar a un interés común en esto de la investigación y el desarrollo para el mejor uso de los asfaltos. El 7 de agosto del 1997 se funda la asociación como tal, un grupo muy pequeño de amigos que había con esa intención, fundan la Asociación Mexicana del Asfalto. Entonces el año pasado cumplimos 21 años, 20 años el año pasado, este año en junio completamos 21 años. Estamos realmente jóvenes, es una asociación realmente joven, sin embargo ha logrado alcanzar algunas de sus metas, ¿no? Dentro del grupo, como les decía, la mayoría somos parte de la iniciativa privada. Hay alrededor de 400, casi 500 socios en la actualidad, dentro de los cuales están los distribuidores de asfalto, constructores, pavimentadores, fabricantes de emulsiones, fabricantes de aditivos, modificadores, supervisores, diseñadores, laboratorios. Es un grupo muy heterogéneo, donde el fin común es el uso del asfalto, ¿no? Al final, lo que buscamos es que el uso del asfalto se dé de mejor manera e ir integrando a todas las partes que están de alguna manera inmersas en este tipo de cosas. Como les decía, contamos con comités de mezclas asfálticas, emulsiones, gerencia de proyectos, capas de rodadura, enseñanza, maquinaria y equipo. Y dentro de cada uno de estos comités hay un grupo de trabajo que está generando información continua, ¿no? Estamos actualizando normalmente de información, estamos generando folletos, libros, revistas, artículos técnicos que están continuamente publicándose tanto en la revista de la asociación, en el sitio de internet o en físico en algunos eventos que somos invitados o que ayudamos a realizarlos. Definitivamente el protocolo de AMAC nace con esa intención que les decía de mejorar, de tratar de llevar a un nivel diferente los pavimentos en México, que creo que todos en Latinoamérica y en muchos lugares tenemos el mismo problema. Hemos excedido la confianza en el manejo de los materiales y eso nos ha llevado a errores muy grandes, ¿no? A tener fallas muy prematuras e incluso mucho antes de lo que nos hubiéramos imaginado. ¿Qué buscamos? Obviamente la idealidad, o sea, con lo menos hacer lo mejor. Pero también hay que tener cuidado de que podemos excedernos, ¿no? Podemos llegar a excesos en ese menos que estamos buscando.
Entonces tenemos que buscar, obviamente con información y con evidencia, con experiencia, obtener esa parte que estamos buscando nosotros, de llegar a lo mejor. Entonces en el 2008 se genera esta documentación, nace el protocolo como tal. Hubo un evento como tal en Querétaro, en una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, donde está instalado el Instituto Mexicano del Transporte, que fue parte primordial en esta generación de este documento. Nace este primer folleto como una metodología de diseño y empezamos a implementarla o a promover la implementación. En el 2011 surge la primera actualización ya con algunas cosas que íbamos conociendo con las aplicaciones que teníamos, y en el 2013 tenemos la actualización más reciente del documento, ¿no? Entonces, como les decía, esto está sensible, realmente tenemos reuniones de comités técnicos en la asociación, yo creo que 3 o 4 veces por año, y ellos continuamente están trabajando, ¿no? Cada uno en su área está trabajando, entonces cada vez que hay algo que se pueda promover y que se pueda mejorar, se propone y se hace el cambio en la publicación. Como tal, el pavimento pues no es solamente la carpeta de rodamiento, ¿no? La capa superficial. Entonces el pavimento es todo en sí, todo lo que conforma la estructura del pavimento como tal, desde la base del material natural, del terreno natural donde está cimentada la estructura, hasta la superficie de rodamiento que tenemos nosotros. Yo en este caso pues sí soy del dark side, del lado negro, del lado asfáltico, porque como les decía hace rato la persona que me presentó, tengo 29 años ya trabajando en esto, y conozco nuevos, pero arrepentidos no conozco, ¿no? Entonces algo debe tener esto que nos apasiona y nos hace que nos quedemos mucho tiempo en el área. Dentro de esto, obviamente, la asociación como tal es Asociación Mexicana del Asfalto y está específicamente dedicada a lo que son pavimentos flexibles. Entonces, la naturaleza de nosotros es cuidar o buscar mejorar la aplicación y el conocimiento de lo que son los pavimentos asfálticos. Obviamente a los pavimentos asfálticos no solamente les afecta la conformación de la estructura como tal, sino que también les afecta el medio ambiente y el tránsito o la carga que sobre esto está pasando, la intensidad de la misma, ¿no? Y algo que es muy valioso tener en cuenta es que, como muchas personas lo han dicho en el día de ayer y en lo que va de hoy, más del 90% de la responsabilidad de un buen desempeño de un pavimento es el material pétreo. Si tenemos una mala calidad o tenemos alguna deficiencia en la calidad del material pétreo, seguramente vamos a tener una deficiencia en el pavimento, de la tecnología o tipo de pavimento que utilicen, ¿no? Concreto asfáltico o concreto hidráulico. ¿Por qué? Porque obviamente el material pétreo es ese esqueleto mineral que va a conformar el pavimento que nosotros vamos a generar. Y si ya tenemos una deficiencia en eso es muy fácil que se proyecte y que se dé como tal en un daño en el pavimento, en la superficie. Y de esto yo creo que es solamente en México, me imagino que acá no tienen ustedes ese problema. Pero casualmente en la temporada de lluvias es exponencial el problema. Y es exponencial porque obviamente uno de los mayores enemigos de todos los materiales es el agua. Les digo que es tan mala que hay que bendecirla. Imagínense nada más si no ser mala. Es tan buena que nos quita la sed y tan mala que nos ahoga. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ella porque definitivamente, como decían ayer, si no tenemos drenaje, si no generamos la salida del agua, si no verificamos que no tengamos en la superficie, dentro de los pavimentos, agua, seguramente nos va a provocar muchos problemas. Obviamente el agua, a raíz de que los pavimentos no estén bien compactados, no bien cerrados, bien impermeabilizados, bien mantenidos, pues obviamente genera problemas mucho más fuertes. Por eso es exponencial el problema cuando existe la presencia de humedad. Hay también la deformación permanente, la cual podemos tener como falla funcional o falla estructural. Si es falla funcional, estamos del otro lado. Si es falla estructural, persínense y mejor dedíquense a otra cosa porque esto va a estar complicado. Hay que meterse muy profundo en el pavimento y buscar la falla de estructura, encontrarla y resanarla, si es posible. Y eso muchas veces significa reconstrucción de la estructura del pavimento. Y obviamente esto es mucho más fácil que lo veamos en las vías, ¿no? Surcos de la rodera en las carreteras, que les decía, ojalá todos los problemas fueran como de superficial, con una escarificación, una molienda del material en la superficie o una renivelación, estamos del otro lado. El problema es si la falla es estructural, y hay hundimiento de todo lo que es la estructura del pavimento. Entonces ahí sí se complica porque primero hay que encontrarla y después hay que resolverla. Y después está la fisuración por fatiga.
que esta también puede ser desde muy ligera, con unas pequeñas fisuras, y esas fisuras se van haciendo grietas y después se vuelve una piel de cocodrilo. Y esa piel de cocodrilo puede tener muchísimos factores que pueden hacer que el pavimento se dañe de manera muy acelerada. Dentro de lo que es el protocolo de MAC existen 4 niveles de diseño. Inicialmente, cuando se empezó a promover la metodología como tal, hubo mucho rechazo, incluso mucha renuencia de la gente para aceptarlo y asumirlo, porque decían que venía pues muy sofisticado y que iba a salir muy caro y que todo. Finalmente, tanto el nivel 1, nivel 2, que son los principales niveles de diseño, es la misma metodología que ya se tenía, ¿no? Incluso con el diseño Marshall, solamente cambió un poquito con la compactación del giratorio que se utiliza para la generación de los especímenes, pero de allí en adelante son pruebas muy parecidas y muy similares a las que la normativa actual ya mantenía y que vienen muy de acuerdo con lo que AASHTO y ASTM tenía en forma, ¿no? En el nivel 1 obviamente está la caracterización de materiales, el diseño volumétrico y la susceptibilidad a la humedad, que ya se hacía. Esto ya finalmente en todos los diseños que existen ya se hacían estas evaluaciones. ¿Cuál fue la única variable que metimos aquí? Que en lugar de hacer compactaciones Marshall, metimos el compactador giratorio, ¿sí? Para tratar de simular obviamente la más real con lo que se hace en el sitio con el rodillo metálico, que es por amasado. En el nivel 2 está la susceptibilidad a la humedad y a la deformación permanente al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí sí incluimos una rueda cargada, que en inicio propusimos tres ruedas. Estaba la rueda de pista española, la rueda de Hamburgo y el analizador de pavimentos asfálticos o el APA. Cualquiera de los tres, ¿por qué? Porque el Instituto Mexicano del Transporte tenía el APA, la Universidad de Michoacán tenía la rueda de pista española y había por ahí 1 o 2 constructores o laboratorios que tenían la rueda de Hamburgo. Después hubo un fabricante de equipo en México que fabricó las ruedas de Hamburgo, las hizo mucho más accesibles al medio y se popularizó la rueda de Hamburgo, ¿no? Entonces yo creo que el 80% de los equipos que hay en México son ruedas de Hamburgo. Hay rueda de pista española también y también hay analizador de pavimentos asfálticos, pero el que domina es la rueda de Hamburgo. Después el tercer nivel es el módulo dinámico como adicional. Obviamente cada nivel, cada escalón de la pirámide es sumatorio. Hay que pasar el nivel 1 más. Para llegar al nivel 2 hay que aprobar el nivel 1 y llegar al nivel 2 y así sucesivamente, ¿no? Hasta el nivel 4 que es la fatiga. Que esto obviamente tiene mucho que ver con la vida útil de los pavimentos. Normalmente con los diseños Marshall, una de las limitantes era que no tenía yo una proyección de la vida útil de mi pavimento. No podía evaluar mi pavimento porque no sabía hasta dónde podía llegar yo con esto, ¿no? El módulo y la fatiga ya nos dan mucho mayor información que solamente flujo y deformación como en el Marshall, y nos permite predecir o prevenir incluso algún daño en el pavimento. Los niveles también están de acuerdo a la carga o al tránsito que se le va a someter a cada uno de esos niveles de diseño. Entonces obviamente la exigencia del mayor nivel, del nivel 4, es para carreteras de muy alto tránsito o de muy altas especificaciones. Actualmente en México se están promoviendo los famosos pavimentos de larga duración o los llamados pavimentos perpetuos, que son alrededor de 30 centímetros de capa asfáltica, de 3 capas diferentes, una absorbedora de tensión, una de alto módulo y la capa de rodadura en la superficie. En total hace alrededor de 30 centímetros. Esas sí ya están evaluadas hasta el nivel 4 de fatiga. Entonces, nivel por nivel decíamos es el análisis de los materiales, tanto agregados como asfalto, el diseño volumétrico y la susceptibilidad a la humedad para tránsito bajo, menor de 1 millón de ejes equivalentes. Aquí en esta parte les decía, los análisis son los comunes, los normales que ya se tenían en casi todos los niveles de diseño, salvo que metimos el análisis del azul de metileno al material fino para ver la reactividad o la absorción del material fino, y el desgaste en húmedo o la prueba de microdeval. Esas se adicionaron, estas son las pruebas nuevas que implica la evaluación de estos materiales. Entonces, si se fijan, es el 90% de las pruebas son pruebas que ya existían y que todo mundo teníamos y que todo el mundo conocíamos, ¿no? En cuanto a la clasificación del asfalto,
Ahí sí cambió porque pasamos de la clasificación del asfalto por penetración a la clasificación del asfalto por viscosidad y actualmente estamos en la clasificación del asfalto como en los Estados Unidos por grado de desempeño. Y hay que verificar obviamente las temperaturas en ambos extremos, temperatura alta y temperatura baja, para poder determinar qué tipo de ligante asfáltico es el que voy a necesitar yo para una aplicación. Y si es necesario modificarlo o llevarlo a un grado superior, saber con qué lo voy a modificar y verificar que me está cumpliendo ese grado superior al cual yo lo estoy requiriendo con esas propiedades. Esto también significó un cambio muy fuerte, porque ya de pasar del penetrómetro de la agujita a 25 grados centígrados, después al viscosímetro rotacional y a un equipo de verificación de reología, pues ya es una inversión mucho más grande. Y no solamente una inversión en equipo o en instalaciones para mantener ese equipo, sino una inversión en personal capacitado y en la capacitación de este personal, ¿sí? Porque ya no es solamente el muchacho que acaba de llegar a pedir empleo que no tiene ninguna educación, sino que ya hay que tener un técnico preparado y si es posible o preferible un ingeniero que tenga la capacidad para poder hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? Sobre todo que pueda interpretar y que me pueda dar ventaja en el análisis de los datos que yo estoy obteniendo con estas evaluaciones. En México en el 2001 aproximadamente nos adelantamos un poquito a lo que fue el protocolo de MAC y como antecedente un grupo de ingenieros ahí, entre ellos el más avanzado en esto era el ingeniero Rafael Limón, que me imagino que algunos habrán escuchado de él, es un ingeniero que tiene muchos años en México dentro del área. Se juntó con algunos 2 o 3 ingenieros más y propusieron regionalizar al país por zonas geográficas y zonas de clima, obviamente, y otorgar 3 zonas diferentes al mismo, separar en 3 zonas y marcar un tipo de asfalto con clasificación PG para cada una de esas zonas. Obviamente las zonas del norte del país, que son las zonas semidesérticas o desérticas con climas más extremos, tenían los asfaltos más exigentes en este aspecto, ¿no? Entonces estaba el 64-22, el 70-22 y el 76-22, que yo para mi gusto, como decíamos ayer, alguien escuché dentro de alguna charla, creo que cuando se va a hacer una copia de una normativa o se va a subir una normativa, deberíamos empezar por asumirla igual. Y después de que ya se tenga la experiencia, entonces sí tropicalizar. ¿Sí? Porque como decía ayer la ingeniera chilenizando, nosotros también hemos tropicalizado muchísimas cosas. También hemos hecho a la mexicana, como dicen las mexicanadas que hacemos. Pero muchas de esas veces no se tiene la experiencia. Y en lugar de mejorar, empeoramos lo que estamos tratando de hacer. Esto para mí era eso justamente, ¿no? La normativa, la clasificación del por grado de desempeño de los asfaltos es una carta muy abierta, que va desde el 58, incluso menos, hasta el menos 28, menos 34. Y en México se hizo cerradito, 3 tipos de asfalto para toda la región, para todo el país. Cuando yo platiqué con la gente de la Secretaría de Comunicaciones, me decían, es que los diseñadores no hacen el diseño. Ah, y como no hacen el diseño ellos, yo les voy a decir que hagan. Entonces, la responsabilidad va a ser mía, o de ustedes en este caso como autoridad, porque ustedes, a mí como diseñador, me están diciendo que solamente tengo 3 opciones. Ya no me puedo mover a ningún otro lado. O sea, si yo no necesito una opción diferente de esas 3, no la puedo tomar. ¿Por qué? Porque no la tengo disponible en la normativa. Si ustedes me abren la normativa y me la dejan tal cual está, yo puedo elegir la que sea la idónea para el sitio que voy a hacer la aplicación. Y si no, entonces me complican mucho más a mí como aplicador o como funcionario para controlar esa zona y ese tipo de asfalto, ¿no? Después había una tabla aquí para el ajuste por tránsito, por clima, por intensidad del tránsito y por la velocidad del mismo. Y entonces podríamos pasar, si en un proyecto por clima me determinaba que yo necesitaba un asfalto PG 64-22, por tránsito me podía ir hasta el 88, que para empezar esto ni siquiera existe en la normativa de la clasificación del grado PG en Estados Unidos, ¿no? O sea, no, el grado máximo que tienen ellos es 82. Y cuando les pregunta uno a ellos ¿cuándo utilizan el 82, me dicen, no, eso no se usa. Casi está nada más ahí por alguna emergencia, pero no se usa, no es común usar el 82. Bueno, en México hemos llegado a licitar y a aplicar PG 82, 88, perdón. En el norte del país, en alguno de los proyectos de inicio del protocolo, se requisitó un asfalto con un PG 88, menos 22. Esto obviamente significa condiciones muy extremas de manejo tanto del ligante asfáltico como de la mezcla asfáltica como tal, porque al incrementar la viscosidad del asfalto tengo que incrementar la temperatura para poder fabricar mi mezcla asfáltica y las condiciones de aplicación, tanto de fabricación, transporte y colocación, se vuelven muy complicadas. Si no tengo yo la capacidad
en equipo para poder soportar y mover este tipo de mezclas, pues seguramente me va a quedar más mal que incluso un asfalto regular de refinería, ¿no? En cuanto a los equipos, sí, les decía, hay que hacer una inversión más fuerte, mantener obviamente el viscosímetro rotacional, el reómetro, que ya es para verificar el asfalto antes y después del envejecimiento a corto plazo en el RTCO, después sometido a un envejecimiento a largo plazo en el PAB, o el recipiente de envejecimiento a presión, y verificar obviamente la temperatura baja, ¿no? Si solamente verificamos la temperatura alta es como que tuviéramos solamente un apellido, y generalmente les digo, este tiene 2 apellidos y tiene que tener padre y madre. Entonces el asfalto tiene que estar clasificado con los 2 extremos de la temperatura, porque por un tiempo, les dio mucho tiempo en México también, de decir, este asfalto es 70. ¿70 qué? No, 70, pues para lo que lo necesitas es nada más 70, o sea, no necesitas saber si es menos 16, menos 22 o menos 28. Ojo, porque la parte baja no solamente nos está marcando temperaturas bajas, sino nos está marcando también la sensibilidad al envejecimiento del asfalto, ¿sí? En cuanto más cercano al cero, más sensible al envejecimiento. Obviamente el diseño volumétrico, como les decía, pasamos del famoso equipo Marshall al compactador giratorio para tratar de simular más las condiciones reales de campo. Que el rodillo sí hace un amasado, ya que pasa y acomoda la mezcla de un lado y la acomoda del otro, y va favoreciendo a que se vaya acomodando poco a poco sin el golpe, ¿no? O sea, el Marshall, yo no sé de dónde surgió la idea de que el Marshall era lo que estaba simulando las condiciones de aplicación en el campo. Entiendo que fue una tecnología que se desarrolló por una necesidad muy grande para cuando la guerra se venía, y hacer un diseño rápido para poder aplicar un pavimento de manera más o menos controlada. Dentro de la susceptibilidad a la humedad está el método del ASH T283, que es el TCR. Aquí sí, como recomendación, aparte del acondicionamiento en agua y en seco, el ciclo de congelación, que esto es básico. En muchos de los países de nosotros no se hace, en México en algunas regiones o en algún tiempo no se hizo, porque decíamos, no, es que no tenemos temperaturas de congelación, ¿para qué hacemos la congelación del espécimen? Bueno, tiene un sentido. Primero pongo agua dentro del espécimen, después lo congelo para generar una fuerza interna y forzar a que se falle la mezcla internamente. O sea, no es porque vaya a tener una temperatura de congelación en el sitio donde yo estoy colocando, donde estoy haciendo el diseño, sino porque el hielo me va a generar una fuerza interna en la mezcla y me va a generar un daño adicional, y eso lo voy a evaluar yo dentro de la mezcla, ¿no? Entonces, el ciclo de congelación, por favor, no lo eviten. En alguna ocasión en Costa Rica oí, no, es que aquí no tenemos temperaturas de congelación, quitamos el ciclo de congelación. No, eso está por diseño y por algo está, ¿no? Ya ahora, como defensa, nosotros tenemos que ya en algunas zonas de México, ya incluso al centro de México, ya empieza a nevar, entonces ya tenemos temperaturas de congelación. De ahí pasamos al nivel 2, que es la deformación permanente y para tránsito de 1 a 10 millones de ejes equivalentes. Y aquí ya entran las ruedas cargadas, ¿no? Tanto la que les decía de la rueda de Hamburgo, el analizador de pavimentos asfálticos o la de pista española, que están aquí abajo, ¿no? La de pista española, en el extremo, su extremo izquierdo, su extremo derecho el analizador de pavimentos, y en el centro la de la rueda de Hamburgo. Obviamente, para mi gusto personal, creo que deberíamos de analizar no con los especímenes del compactador giratorio y luego hacer el corte al centro de las pastillas y colocarlos para la rueda. ¿Por qué? Porque finalmente donde más esfuerzo se hace es justo en la unión, en el centro, y es donde no hay ni ligante asfáltico y las capas están cortadas perfectamente lisas. Entonces no hay una unión entre el asfalto y el agregado en esa zona específicamente. ¿Por qué? Porque se corta el espécimen, deja una cara lisa y se empata con la otra cara para poder generar la forma del espécimen para la aplicación de la rueda cargada. A diferencia del APA, que el APA sí se pueden generar los ladrillos o incluso mosaicos de 30 por 30 para poder hacer la verificación de la evaluación. De ahí pasamos a la evaluación del módulo para tránsitos obviamente mucho más elevados, hasta 30 millones de ejes equivalentes. Esto también significa mucho más cuidado, un equipo más delicado para poder fabricar el espécimen y la evaluación del mismo a diferentes temperaturas y a diferentes frecuencias. La generación del espécimen, la colocación del mismo, el nivel 4,
que es el de más de 30 millones de ejes equivalentes, que les decía ya muchas de las carreteras en México tienen este nivel. Y igual, las recomendaciones para la fabricación del espécimen y la carga. Aquí hemos tenido algunos problemas porque muchos de los equipos que se adquirieron son diferentes. Entonces hay 6 o 7 laboratorios que tienen en México ya el equipo para la fatiga, pero dentro de los 6 todavía no se ponen de acuerdo cuál es la forma como deben de evaluarse, ¿no? En cuanto a la implementación, pues obviamente esto está dado por una investigación, la creación del protocolo, la revisión del mismo, el lanzamiento, la implementación, el inicio de la implementación y la problemática que esto tenía que suceder, ¿no? O sea, era lógico que íbamos a tener problemas en cuanto lo empezáramos a aplicar. Una vez que se hizo el proyecto piloto, se revisaron los proyectos que se hicieron. En el 2009 fueron 2 proyectos, uno en Guadalajara y el otro en el Nuevo León, al centro del país y al norte del país. Los 2 tuvieron problemas. La ejecución del proyecto, la retroalimentación y obviamente la masificación del conocimiento. Esto no hemos dejado de hacerlo. Desde el primer día que se empezó a hacer el uso de esta herramienta, lo que hemos estado es proyectando y comunicando lo que ha estado sucediendo con esto, ¿no? Con la idea de que se mejore, obviamente, a medida de que vayamos iniciando con más aplicaciones. Las deficiencias de los procesos constructivos, les decía, si no tenemos la capacidad de poder aplicar un asfalto como el que se licitó en Nuevo León, en el norte, para el primer proyecto, que era un PG88, con una maquinaria que estaba acostumbrada a aplicar mezclas asfálticas con un asfalto tipo AC20 o un PG64-22, pues obviamente los problemas se les vinieron encima, pero rapidísimo, ¿no? Sobre todo con las temperaturas. Dentro de lo que es la comunicación de la Asociación Mexicana del Asfalto, existen videos para los laboratoristas en cuanto al manejo de agregados de asfaltos, mezclas asfálticas. Tenemos una área de certificación en conjunto con el Instituto Mexicano del Transporte para diseñadores de mezclas, para técnicos en ligantes, que ahorita en alguna diapositiva adelante viene un convenio que hicimos con el Asphalt Institute. Por primera vez fueron a México a certificar técnicos en ligantes en el Instituto Mexicano del Transporte. Obviamente hay una implementación de investigación y los reconocimientos también a los laboratorios, tanto en las áreas de agregados, de ligantes asfálticos y de mezclas asfálticas. Entonces, cada laboratorio decide en qué se quiere verificar y certificar y obviamente se les da un reconocimiento por un periodo marcado de tiempo. A la fecha tenemos 33 laboratorios, perdón, ¿me regresas una? 33 laboratorios en el área de agregados, 10 laboratorios en el área de asfaltos y en el área de mezclas asfálticas en el nivel 1, que sería volumétrico, 26 laboratorios, en el nivel 2 ya con la rueda cargada, 24 laboratorios y en el nivel 3 y 4, 4 laboratorios. Automáticamente el nivel 3 y 4 se evalúan al mismo tiempo, ¿no? No se les permite que se evalúen solamente en una de esas técnicas. En las otras dos, en el nivel 1 y 2, sí se les permite que hagan solamente la evaluación, eso porque hay muchos laboratorios que se dedican solamente a la verificación de materiales pétreos, ¿no? A partir del 2010 se programaron dos evaluaciones o 2 programas de certificación por año y actualmente contamos con 82 técnicos certificados de un total de 163 que han hecho los exámenes para la certificación. Esto era lo que les decía, en octubre se hizo finalmente firmamos un convenio, llegamos a un acuerdo con el Asphalt Institute y por primera vez vinieron a Querétaro, al Instituto Mexicano del Transporte, a certificar técnicos y entonces el día 31 de octubre nos otorgaron 3 certificados más para México, dentro de los 7 o 8 que tenemos en el país. Y tienen una vigencia obviamente, ¿no? Esto está tomado de la página del Asphalt Institute, ahí buscan ustedes en el National Binder Technician Certification, quienes están certificados internacionalmente, y creo que solamente Canadá tiene un número bastante grande. Hace algunos años había un chileno que perdió la certificación, me imagino por tiempo, se le venció y no se ha recertificado, pero solamente México como país latinoamericano aparece con técnicos certificados en el Asphalt Institute. Entonces son los 3 técnicos que estaban certificados en esta última fecha, ¿no? Dentro del área, aquí nada más hacer la mención, estos técnicos que aparecen con la línea verde pertenecen al área del laboratorio de Quimicao. En el área del laboratorio de asfaltos teníamos 3 técnicos, uno de ellos ya se le venció la certificación.
Estos fueron los proyectos de implementación. Les decía, en el 2009 colocamos 2 proyectos, uno en Jalisco y el otro en Nuevo León. En el 2010 se hicieron más de 8 proyectos aproximadamente. 2011 bajamos y en el 2012 ahí se nos salió de las manos, se salió de control. ¿Por qué? Porque convencimos a una de las personas de la Secretaría que la metodología de diseño del protocolo AMA, que era buena, que era una buena herramienta, y soltó proyectos a diestra y siniestra. Entonces nos fue de control. ¿Por qué? Porque no había la capacidad ni de laboratorios para diseñar, ni de laboratorios para controlar. Es más, la gente que lo estaba aplicando ni siquiera sabía de qué se trataba. Ellos pensaban que era un diseño de mezcla normal como cualquier otro. Y de ahí volvimos otra vez a bajar a un número considerable para que pudiéramos tener el control sobre todo de ello. Nada, dejarles nada más como conclusiones, que les decía, es una herramienta para proveer una metodología de diseño nueva. Cada vez estamos más cerca de que esto sea normativa. El año pasado casi lo publican ya como normativa. Al final nada más dejarles la recomendación de que se metan a la página de www.20sila.org, en el cual van a encontrar la información. Nos toca como México, como país, organizar el próximo evento del SILA. Va a ser en Guadalajara, Jalisco, y la Asociación Mexicana del Asfalto es la que está encargada de tener a cargo esta organización, ¿no? Les dejo igual mi correo electrónico y mi Twitter, que como ven, les decía, tengo ya muchos años, e incluso hasta el Twitter, ¿no? Asphalt Defender. Nada más que ahí hay una debilidad. Aparte de que soy defensor del asfalto, perdón. ¿Me le pasas, por favor? Soy cementero, tengo esa debilidad, así que ni modo. Muchas gracias.